Bueno, una de las cuestiones que más nos surgen cuando hablamos con los clientes que tienen que tramitar una sucesión por un familiar fallecido es qué ocurre con el banco, qué ocurre con las cuentas bancarias. Bueno, es un tema que no es estrictamente jurídico, pero sí que es un tema que preocupa mucho a la gente, que no saben si las cuentas siguen operativas, si el dinero sigue estando a su disposición. Bueno, pues voy a tratar de explicar brevemente cómo funciona esta parte del proceso, ¿vale? Fundamentalmente lo que ocurre a raíz del fallecimiento es que la persona que fallece, lógicamente, transmite la parte de las cuentas, la parte de los saldos, de los productos financieros de los que era titular. En este momento serán los herederos los que tengan que ocuparse de solucionar y de resolver esos productos financieros. Por tanto, esos productos, saldos, fondos, acciones, forman parte de la masa hereditaria. Desde ese momento, los herederos lo que tendrán que hacer será recopilar cierta información, cierta documentación, para acreditar cuáles son esas cantidades, cuáles son esos productos, cómo identificarlos y, finalmente, cuál es el patrimonio total en bancos que transmite la persona. Esto se hace a partir de que los familiares cuentan con el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y una copia del testamento, o en caso de que no haya testamento, la declaración de herederos. Con esa documentación, los herederos ya están legitimados para localizar y solicitar esa información en los distintos bancos donde el fallecido tuviera cuentas. El banco, a la recepción de esos documentos, lo que va a hacer es emitir un certificado donde se van a establecer cuáles son las posiciones que tenía la persona fallecida en esa entidad. Ahí van a quedar reflejados tanto los saldos, los productos, depósitos, plazos fijos, rentas vitalicias, acciones, fondos de inversión, incluso deudas. Puede ser que la persona que ha fallecido pues tuviera una hipoteca sobre un bien inmueble y esa deuda va a quedar reflejada en ese documento. ¿La cuenta sigue funcionando con normalidad? ¿Los herederos pueden utilizar la cuenta para sacar dinero, para disponer de cantidades, para traspasar un fondo de inversión? En ese momento no. Tienen que cumplir una serie de requisitos y realizar una serie de trámites con carácter previo para poder disponer de esos productos. Sí es verdad que la cuenta va a seguir funcionando con normalidad en lo que se refiere pues, al pago de domiciliaciones bancarias, al pago de recibos o cualquier otro compromiso que esté girado a ese banco. Pero los herederos inicialmente no van a poder disponer de esas cantidades porque el banco bloquea las cuentas y el banco no sabe a quién le tiene que hacer llegar ese dinero, ¿de acuerdo? Entonces, durante un tiempo, el banco sí que va a informar de cuáles son las posiciones, pero no va a permitir que ningún autorizado o un heredero, simplemente por el mero hecho de serlo, disponga de cantidades. Esto no quiere decir que el banco se vaya a quedar con el dinero, que es otra cosa que preocupa muchas veces a los herederos. A mí en el despacho me dicen, oye, pero es que mi padre o mi madre tenía unas cantidades en el banco, ¿qué ocurre con eso? ¿Se van a quedar con una parte? No, el banco no se queda con nada. El banco lo que sí puede hacer, y a veces lo hacen algunas entidades, y esto ya depende un poco de la relación comercial, de la relación banco-cliente, el banco lo que sí puede hacer es pues, cobrar unas comisiones por tramitar lo que ellos llaman testamentaría, es decir, ese proceso por el cual los herederos solicitan esos saldos y le piden al banco que inicie el proceso de liquidación de esas cuentas. El banco ahí puede cobrar unas comisiones, pero el banco no se queda nunca con ninguna cantidad de la persona que haya fallecido.
¿Qué hacemos después de tener esos documentos que hemos comentado, esos certificados de posiciones y de saldos a fecha de fallecimiento? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, con esa documentación, acreditar cuál es el patrimonio de la persona que ha fallecido, tenerlo en cuenta como masa hereditaria y incluirlo en la escritura de adjudicación, si hacemos una escritura notarial de adjudicación, o en el documento privado de adjudicación. Y además lo vamos a tener en cuenta a efectos de impuesto de sucesiones. Y esta es la parte más importante. Las cantidades que la persona que fallece transmite tienen que estar incluidas en el impuesto de sucesiones que los herederos van a liquidar, y será, una vez liquidado ese impuesto de sucesiones y presentado en Hacienda, cuando se lo tengamos que aportar al banco para liquidar todos esos productos. Ahí será cuando finaliza el proceso. El banco tiene que vigilar que los herederos liquidan y presentan el impuesto de sucesiones. Y una vez presentado ese impuesto de sucesiones es cuando los herederos tendrán que facilitárselo al banco para que el banco liquide las cuentas y entregue todos los saldos y todos los productos a los herederos. ¿De qué forma? Pues de la forma en que esté establecido, o por testamento o por declaración de herederos, en el documento de adjudicación, ya sea un documento de adjudicación ante notario o un documento privado de adjudicación. ¿Qué suelen hacer los bancos? Pues los bancos, además de recepcionar ese impuesto de sucesiones, lo que suelen hacer es ellos contar con un documento propio que tendrán que firmar los herederos, donde consienten y aceptan la entrega y el reparto en la forma que se haya establecido. Firmado por todos los herederos, un documento propio que suele llamarse pues instrucciones privadas de reparto o documento privado de reparto, que es un documento interno del banco, para el banco tener claro a quién le entrega las cantidades, por qué esas cantidades y con el consentimiento firmado de todos los herederos. En ese momento, todos los productos que tenía la persona que ha fallecido se cancelarán. Esas cuentas dejarán de existir y los herederos lo que harán será pues abrir productos nuevos en el mismo banco o llevarse el dinero a otras entidades donde ellos tengan sus productos, o incluso pues llevarse el dinero en metálico en su bolsillo, porque es su dinero por herencia de la persona que ha fallecido. La duda de si se siguen pagando los recibos y se siguen atendiendo las domiciliaciones en la cuenta de la persona que ha fallecido, sí. La cuenta sigue funcionando con normalidad. La única limitación que va a tener esa cuenta es que los herederos o las personas que estaban autorizadas en esas cuentas no van a poder disponer de dinero, no van a poder hacer retiradas de efectivo, ¿vale? Y por supuesto tampoco deberían hacer uso de tarjetas o de autorizaciones de banca telemática una vez que la persona ha fallecido, evidentemente, porque se entiende que cualquier autorización que la persona hubiera cedido era una autorización en vida y que deja de tener efecto a partir del fallecimiento. Pero las domiciliaciones y los cargos de los recibos se van a seguir atendiendo con toda normalidad. Será a partir de que finalice el proceso cuando ya los herederos puedan limitar y decidir qué domiciliaciones y qué pagos de recibos se mantienen o no.